¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Muy buenos días, les saludamos desde la Radio Universitaria Online. Bienvenidos a esta nueva emisión de Humanos y otros bichos, un programa del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis dedicado al interesante y maravilloso mundo de la ciencia. Quisiera empezar este programa con una frase de Ellen Fisher, antropóloga y biólogo estadounidense. Hay biología en todo, incluso cuando se siente espiritual. Hoy festejamos 25 de enero, el Día del Biólogo, así que feliz día a todos los biólogos. Aquí estamos 3, pero seguro nos están escuchando muchos más. Es un placer compartir este espacio con ustedes, bienvenidos. Bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy les acompañaremos de 10 a 11 horas. Franklin Vaca. Sandra Enríquez. Alfonso Molina. Elizabeth Minda y todos los amigos del CIS. No se olviden que pueden escuchar el reprise del programa los días martes de 15 a 16 horas. Bueno, bienvenidos a este programa de Humanos y otros bichos, casi el último de este mes. Y pues vamos a introducir un nuevo segmento, esperamos que les guste. Bienvenidos. Bienvenidos, Radio Escuchas. Nosotros podemos frenar la tuberculosis, hay que saber, para eso nos ayuda a prevenir, así que ahora vamos a aprender mucho de eso. Espero que les guste el programa del día de hoy. Bienvenidos nuevamente. Buenos días, internautas, y gracias por sintonizarnos. De seguro van a disfrutar del programa del día de hoy. Comenzamos con los titulares. En esta semana discutiremos sobre las micobacterias. En Tertulia y Café conversaremos con el ingeniero Gustavo Echeverría, investigador del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis. Sandra Enríquez nos ha preparado para el día de hoy un nuevo segmento llamado Mitos y Verdades. Seguro les va a gustar. Además tenemos la bicho pregunta de la semana. Esta vez es una pregunta capciosa que, aunque parezca que tenga varias respuestas, realmente tiene una. ¿Cuál es una pregunta a la que nadie podría contestar de forma afirmativa? ¿Se han preguntado eso? ¿Cuál es la pregunta a la que nadie podría contestar de forma afirmativa? Por supuesto, sin mentir. Además, escucharemos las canciones que fueron seleccionadas en nuestro segmento La Bicho Canción. Estuvieron 5 canciones para ser seleccionadas. Hubieron 36 respuestas, así que muchas gracias a todos los radioescuchas. Estas respuestas fueron del Facebook, el Twitter y el Instagram. Las canciones fueron, en primer lugar, Fabulosos Cadillacs, Malbicho, tuvo el 47.2%, fue la ganadora. En segundo lugar fue De Música Ligera de Soda Stereo con el 22.2%. Después estuvo Me Vale de Maná con 16.7%. Después estuvo Vicio de Ratones Paranoicos con el 11.1%. Y finalmente Tren al Sur de Los Prisioneros con el 2.8%. Así que, por haber elegido y seleccionado las 2 canciones que escucharemos ahora, será Fabulosos Cadillacs y Soda Stereo. No se olviden que cada semana vamos a tener nuevos concursos en la Bicho Pregunta. Y no se olviden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter con el hashtag BichoSIS y comunicarse a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 098 73 50 22 1. Le repito nuevamente, 098 73 50 22 1.
Queremos enviar un saludo muy especial a todos los radioescuchas que nos acompañan el día de hoy. En especial a Maritza, que nos acompaña desde los estudios. Hola, Maritza. Lisbeth, Jimenita, Diego, Alejandra, Paola y Alex, que nos escuchan desde las oficinas del CIS. También a Maggie Díaz, nuestra fiel oyente donde quiera que esté. Seguramente está en algún lugar del Ecuador. A Tess, que nos escucha cada semana, Fernando desde el Hospital Militar y Miguel, que nos escucha desde el Valle. Les agradecemos mucho por sintonizarnos cada semana. Esta semana conversaremos sobre un grupo de microorganismos bastante interesantes, las micobacterias. ¿Qué son las micobacterias? Es un grupo de microorganismos que tiene su propia familia, Mycobacteriaceae. Incluye a varios tipos de microorganismos, pero los más interesantes y los más famosos son los que causan la tuberculosis y la lepra. Como decíamos, la infección micobacteriana más difundida es la tuberculosis, pero también podrían mencionarse otras causadas por el complejo Mycobacterium avium. Por las características únicas que tiene este grupo de organismos y por la importancia médica de las mismas, hay una subrama de la microbiología que estudia a las micobacterias, la micobacteriología. Y aquí tenemos a un especialista, a un micobacteriólogo, con el cual conversaremos luego. La palabra Mycobacterium deriva del griego myces, que significa hongo y también cera, y bacterium, obviamente, que significa bacteria o estrictamente pequeña varilla. Por lo tanto, su significado literal es un bacilo semejante a un hongo. Podríamos decir entonces que tienen características compartidas entre bacterias y hongos. Este género de bacterias está muy difundido por todo el planeta. Afecta a animales de sangre fría, animales de sangre caliente, incluyendo al hombre. Tiene un amplio poder de transmisión. La encontramos también en el agua. La podemos encontrar incluso en el agua del grifo tratada con cloro y además en los alimentos. Algunas especies son patógenos intracelulares obligados, como los que causan la tuberculosis y la lepra, como habíamos dicho anteriormente. Las micobacterias son agentes de enfermedades infecciosas y han acompañado al hombre a lo largo de su historia. Como decíamos, las causantes de la tuberculosis y la lepra, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae, son los agentes etiológicos más frecuentes y más conocidos. Poco tiempo después de que Robert Koch descubriera Mycobacterium tuberculosis en 1882, fueron identificadas otras micobacterias que constituyeron lo que se conoce ahora como el grupo de micobacterias atípicas. Y bueno, la tuberculosis se trata de una enfermedad infecciosa causada principalmente por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y que, dependiendo del órgano al que afecte, producirá una serie de síntomas de gran variedad. A lo largo de la historia, la tuberculosis ha sido conocida por diversos nombres, como pueden ser peste blanca o mal del rey. La tuberculosis afecta principalmente al pulmón, por lo que la principal vía de infección son las secreciones respiratorias que profieren personas ya infectadas con esta enfermedad. Con tan solo respirar el mismo aire que respira un enfermo de tuberculosis, una persona puede quedar infectada. Para saber sobre el inicio de la tuberculosis, tenemos que retornar a la época del Paleolítico, donde datan evidencias de casos de esta enfermedad en restos neolíticos precolombinos. Algunos autores han considerado que el progenitor más lejano de la tuberculosis pudo haber estado presente hace unos 3 millones de años, siendo posible que este afectara a los primeros ancestros homínidos. A pesar de las diferencias cronológicas, existe un consenso acerca de su origen geográfico. Fuertes evidencias han demostrado que el complejo Mycobacterium tuberculosis evolucionó como patógeno humano en el este del continente africano,
y su dispersión a otras regiones pudo haber ocurrido con las primeras migraciones humanas. Se ha considerado que el cambio de estilo de vida de la población nómada a una forma sedentaria, acontecimiento ocurrido durante el periodo neolítico, pudo favorecer el desarrollo de la tuberculosis al propiciar una serie de condiciones como el aumento de la población, la domesticación de animales, la estratificación social y la ingestión de una dieta menos variada. Los hallazgos más antiguos de la afectación humana por tuberculosis fueron descubiertos en momias pertenecientes a la predinastía egipcia, entre 3.500 a 2.650 años antes de Cristo, y en restos humanos ubicados en Suecia e Italia que datan del periodo neolítico. En la Edad Media se hicieron las primeras pruebas que permitieron saber más sobre esta enfermedad. También en esta época se propagó la creencia de que reyes como el de Inglaterra o Francia podían curar la enfermedad con tan solo tocar a los enfermos. Es por ello que se conocía también como el mal del rey. Fue en el siglo XVIII cuando la tuberculosis alcanzó su máximo apogeo, concretamente en Europa Occidental. Este crecimiento fue causado, entre otros motivos, por malas ventilaciones, una mala nutrición, un pobre saneamiento. En este tiempo se dio a conocer la enfermedad también como la peste blanca. El punto más importante a destacar en la historia de la tuberculosis tiene lugar en el año 1882, cuando Robert Koch identifica al causante de este mal, un microorganismo al que le puso el nombre de bacilo tuberculoso. El experimento de Koch consistía en una tinción y a continuación se cultivaba el bacilo para su reproducción tras ser inyectado en animales destinados a la experimentación. Este avance permitió el desarrollo de la investigación, el tratamiento y la cura de esta enfermedad. El primer sanatorio para el tratamiento de la tuberculosis surgió en Silesia, Alemania. Gracias a la implantación de estos sanatorios, se propagaron una serie de antibióticos que fueron fundamentales para la cura de la enfermedad. Tomás, cuando empezó a sentirse muy mal, le dolía el pecho, estaba con mucha tos, sus médicos lo diagnosticaron con neumonía, pero un par de meses más tarde seguía teniendo sudores nocturnos, no tenía apetito y se sentía extremadamente cansado todo el tiempo. En la siguiente visita al hospital le sacaron una radiografía de tórax y le dijeron que tenía tuberculosis. La mayoría de las personas piensan que, eso anda por ahí y que nunca me va a pasar a mí. Sé que las personas todavía se están haciendo pruebas de detección, pero no pensé que fuera lo suficientemente importante como para que me tocara a mí, dijo Tomás. Cualquier persona puede contraer tuberculosis. Se pueden encontrar personas con enfermedad de tuberculosis en áreas rurales, ciudades, escuelas, lugares de trabajo, casas y en otros muchos lugares donde las personas están en contacto cercano. Pero ¿qué datos y cifras hay con respecto a la tuberculosis provocada por Mycobacterium tuberculosis? La tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. En 2016, 10.4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1.7 millones murieron por esta enfermedad. Entre ellos, 0.4 millones de personas tenían la enfermedad compartida con el VIH. Más del 95% de las muertes de tuberculosis se producen en países de ingresos bajos y medianos. Las personas con VIH tienen entre 20 y 30 veces más probabilidades de desarrollar tuberculosis activa. La combinación de la infección por el VIH con la tuberculosis es letal, ya que la una acelera la evolución de la otra. 7 países acaparan el 94% de la mortalidad total, encabeza esta triste lista India, seguida de Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria y Sudáfrica. Se estima que en el 2016 enfermaron de tuberculosis 1 millón de niños y que 250,000 niños murieron debido a esta causa. La tuberculosis puede llegar a ser multiresistente y está acarreando lo que es una crisis de salud pública y una amenaza a la seguridad sanitaria. Según las estimaciones de la OMS, hubo 600,000 nuevos casos de resistencia a la rifampicina, el fármaco de primera línea más eficaz, y 490,000 de los cuales padecían era una micobacteria resistente. Se estima que entre 2000 y el 2016 se salvaron 53 millones de vidas gracias a la dispensación de los servicios de diagnóstico y el tratamiento contra la tuberculosis.
Las bacterias que causan la tuberculosis se propagan por el aire, como ya Alfonso lo había mencionado, de una persona a otra. Cuando alguien con esta enfermedad tose, habla o incluso canta, quienes se encuentran cerca podrían inhalar estas bacterias e infectarse. Hay dos tipos de infecciones de tuberculosis en la parte de los humanos, la infección de tuberculosis latente y la enfermedad de la tuberculosis como tal. Las bacterias de la tuberculosis pueden vivir en su cuerpo sin hacer que usted se enferme. Esto se denomina infección de tuberculosis latente. En la mayoría de las personas que inhalan las bacterias de la tuberculosis se infectan y su cuerpo puede combatir las bacterias para impedir que se multipliquen. Las personas con infección de tuberculosis latente no se enferman, no presentan síntomas ni pueden transmitir las bacterias a los demás. Si las bacterias se activan en el cuerpo y se empiezan a multiplicar, la persona pasará al otro estado, es decir, a la tuberculosis, ya a la enfermedad como tal. Por esta razón, las personas con infección de tuberculosis latente a menudo se les receta un tratamiento para evitar que lleguen a tener la enfermedad. Las personas que tienen la tuberculosis por lo general presentan síntomas que pueden transmitir a las bacterias a los demás. Estos síntomas pueden ser tos intensa durante 3 semanas o más, dolor en el pecho, tos con sangre o esputo, que es la flema que sale del fondo de los pulmones. Y otros síntomas que también pueden incluir esta enfermedad son la debilidad o fatiga, la pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, sudoración durante toda la noche. La enfermedad de tuberculosis se puede tratar con medicamentos, isoniazida o rifampicina. Es muy importante que las personas con enfermedades de tuberculosis reciban tratamiento, terminen todos los medicamentos y los tomen exactamente como se los haya indicado el doctor. Si dejan de tomar los medicamentos, pueden volverse a enfermar y si no los toman de la forma correcta, las bacterias pueden llegar a hacerse resistentes. En algunos casos se pueden alcanzar grados muy preocupantes de farmacoresistencia. Las tuberculosis resistentes a los medicamentos son más difíciles y más costosas de tratar. En 2016, las multiresistentes o las bacterias multiresistentes se constituyeron, como les mencionaba antes, una crisis de salud pública. Y como habíamos visto algunos casos, la OMS dice que 600,000 nuevos casos fueron por bacterias resistentes. Bueno, ya hablamos acerca de la tuberculosis en humanos, pero como bien mencionado antes, la tuberculosis puede afectar también a prácticamente todos los mamíferos, en los que provoca un deterioro del estado general de salud, muy a menudo tos y a la larga la muerte. La tuberculosis su nombre viene de los nódulos, como tubérculos que se forman en los ganglios linfáticos de los animales infectados. Hasta los años 20, cuando empezaron a aplicarse medidas de control en los países desarrollados, era una de las principales enfermedades de los animales domésticos en todo el mundo. Hoy en día la tuberculosis bovina continúa siendo una importante enfermedad del ganado vacuno y también de la fauna salvaje, y es una importante zoonosis, pues se transmite de los animales hacia los humanos. ¿Dónde está esta enfermedad? Prácticamente en el mundo entero. Las prevalencias más altas se registran en África, Asia y en América. Hay muchos países desarrollados que han reducido y casi eliminado la tuberculosis del ganado vacuno, como Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Sin embargo, en los animales silvestres continúan estos portadores que pueden en algún momento causar nuevas epidemias. Se ha descrito esta enfermedad en caballos, camellos, cerdos, jabalíes, cerdos, ciervos, antílopes, hasta en tapires, en alces, en elefantes, en tejones, hurones, ratas y en en cientos de mamíferos, los cuales a la larga mueren, pues esta enfermedad no tiene un tratamiento en los animales. Como bien mencionado antes, la enfermedad es altamente contagiosa. Se propaga por el contacto con los animales infectados. La vía de infección habitual es el toser. Y pues hay muchas veces en que no tienen síntomas y simplemente se van demacrando, dejan de comer, pierden peso y con el tiempo mueren. Pero hasta que mueran podrán haber transmitido la enfermedad a cientos de animales cercanos. Otra de las enfermedades es la paratuberculosis en animales, que está causado por otra micobacteria.
Pero esta es conocida también con la enfermedad de John por el investigador que la describió por primera vez. Esta no afecta al sistema respiratorio, el aparato respiratorio como la tuberculosis, sino que afecta al aparato digestivo y pues con el tiempo también causa la muerte. Sin embargo, esta enfermedad hasta ahora no se ha demostrado que sea un riesgo para la salud pública, pues afecta a los animales, especialmente a los bovinos, pero no se ha demostrado que pueda afectar a los humanos. Así que ya ven que los animales tampoco están exentos de estas enfermedades con grave sintomatología y también que ocasionan pérdidas económicas en los ganaderos. Y dentro del grupo de las micobacterias tenemos a las micobacterias atípicas o ambientales. Estas son aisladas de entornos naturales o asociados al hombre como el agua y el suelo. Pueden infectar y originar enfermedad en humanos y animales. El espectro de infecciones que pueden causar es muy amplio, incluye la piel, ganglios, articulaciones, pulmón, bacteremia, en pacientes con SIDA e infecciones nosocomiales. Son aquellas infecciones que se contagian en los hospitales. Estos gérmenes incluyen especies de crecimiento lento y rápido. No hay evidencias que indiquen que existe el contagio persona a persona, y hay notables diferencias geográficas en la prevalencia de las distintas especies de las micobacterias ambientales. Los principales factores que predisponen para estas infecciones son la patología pulmonar previa, anomalías anatómicas como el pectum excavatum, una deformidad del pecho en donde éste se encuentra excavado, fibrosis quística, enfermedades cardíacas, gastrectomía y situaciones de inmunosupresión. ¿Cuál es el hábitat de las micobacterias ambientales? El agua es la principal fuente de infección y los brotes de algunas de estas micobacterias. Las más prevalentes están Mycobacterium avium y Mycobacterium kansai. Se han asociado a su aislamiento en sistemas de agua potable. Los cambios de la microbiología de la linfadenitis en niños también apoyan estos datos. Se han aislado de numerosas fuentes de agua natural, como lagos, ríos, charcas, aunque con importantes variaciones geográficas y cambios en los tipos de aislamiento. También se han aislado en fuentes de agua potable, como en baños públicos, sistemas de distribución de hospitales, centros de hemodiálisis y los grifos que tenemos en las casas. En estos casos no se han encontrado correlación entre la presencia de las micobacterias ambientales y otros indicadores de la calidad del agua, como la presencia de coliformes, por ejemplo, y nunca se han aislado de agua embotellada. Estudios de ADN encuentran que los aislamientos del Mycobacterium avium en su complejo en el agua son idénticos a los encontrados en pacientes con SIDA que estuvieron expuestos a la misma. Estos aislamientos suelen ser intermitentes en el tiempo y son precisas múltiples muestras para demostrar su presencia.
que sé que sé, sé. Al bicho. Todo te dice que sos. Al bicho. Así es como te ves. Al bicho. Sé que sé, sé. Al bicho. Que sé que sé, sé. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas, siempre con mano dura. ¡Mambo! Todos te dicen que sos. Así es como te ves. Sé que sé que sé, sé. Que sé que sé que sé, sé. Todos te dicen que sos. Así es como te ves. Sé que sé que sé, sé. Que sé que sé que sé. Porque les va el abrigo, otros mueren de frío. Sos el que anda matando, el que va torturando. Todos te dicen que sos. Así es como te ves. Sé que sé que sé, sé. Que sé que sé que sé. Aleluya, aleluya. Yo no voy a la guerra, a la violencia, a la injusticia y a tu codicia. Digo no, 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 digo no. Pasa en el mundo, oh, oh, oh. ¿Qué me pasa en el mundo? Acabamos de escuchar la canción Mal Bicho de los Fabulosos Cadillacs. Los Fabulosos Cadillacs es una banda argentina de rock proveniente de Buenos Aires y fundada en 1985. Es considerada una de las mejores bandas de la historia de Hispanoamérica. 4 de los álbumes han sido seleccionados en la lista de los 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano por la revista Al Borde. Bienvenidos a Café y Tertulia. Esta semana, Gustavo Echeverría Fonseca nos acompaña. Es de nacionalidad ecuatoriana. Estudió ingeniería en biotecnología en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Su experiencia profesional está enfocada en las áreas de biotecnología animal, humana, vegetal, industrial y ambiental. Está encargado de la unidad de tuberculosis y es responsable de los laboratorios de biología molecular del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis. Ha participado en varios proyectos de investigación enfocados principalmente en la epidemiología molecular de la tuberculosis, pero también en enfermedades zoonóticas en general. Ha presentado ponencias en congresos nacionales y ha presentado pósters a nivel nacional e internacional. Dispone de varios artículos científicos publicados internacionalmente. En la actualidad es estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y es investigador del CIS. Bienvenido, Gustavo. Hola, buenos días. ¿Sí, acá? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, me parece interesantísimo lo que han hablado. Han sido 15 minutos en los que han topado varios puntos interesantes sobre la TB. Algo que me gustaría acotarles de ahí es que de los casos totales de TB nacionales e internacionales reportados, el 20% son causados por las atípicas que habló Franklin, el 10% por M. bovis, y no solo hay casos humanos, sino también hay casos animales. Es por eso que el área, gracias a Jacobos, que entrevistaron hace algún tiempo con Freddy y con todos los pasantes, tesistas que son tan valiosos para nosotros, nos hemos
enfocado en una salud y es desde una salud que espero poder hablar un poco del tema ahora y tomar en cuenta cómo hemos encontrado micobacterias en aguas, en suelos, en seres humanos, en bovinos y en otros animales que conviven con el ganado y que también pueden tener una infección o una afectación directa con nosotros. Hola Gustavo, bienvenido al segmento Café y Tertulia. Gracias por esa introducción que hiciste. Vamos a más adelante a regresar al tema específico de tuberculosis. Quisiéramos más bien empezar por el inicio de tu carrera. ¿Por qué biotecnología? ¿Por qué te decidiste? En ese entonces todavía una profesión relativamente nueva, ¿no? Ahora un poco más difundida. Bueno, en realidad a mí me encantan los números y me encanta la mecánica y la electrónica, pero la parte biológica era algo que salía dentro de las pruebas de actitud que uno empezaba a dar en el colegio. Entonces mi papá fue quien se encargó de buscar y me dijo, no, mira, yo creo que debes seguir biotecnología. En realidad, como tenía tanta afinidad para algunas carreras, dije, bueno, que sea un reto y veamos qué tal me va. Y empezamos con biotecnología. En el 2005 que empezaba la carrera, en realidad eran muy pocos los profesionales que salieron. Y cuando salí, creo que yo fui la 10ª generación. Sin embargo, pues gracias al Centro de Zoonosis, al instituto, gracias a Freddy que me llevó allá, encontrar un punto para la biotecnología desde el punto de vista diagnóstico y de producción ha sido pues valioso e importante dentro de mi carrera. O sea que tú no eras de los estudiantes de biotecnología que le tenían miedo a los números. No, a mí me encantaban los números. Bueno. En el momento que se acabaron fue tan triste para mí porque a mí me gusta la parte de industrialización, mecánica, escalamiento industrial, ecuaciones y derivadas y todo eso. Entonces tratamos ahora de verlo. Bueno, sí es algo a lo que la mayoría de biotecnólogos, biólogos, digamos, no tienen un apego natural, ¿no? Luego de estudiar biotecnología, como tú dices, te encontraste con la oportunidad de colaborar con el CIS. Y con Freddy Proaño, ¿no? Directamente. Sí, exactamente. ¿En ese momento fue que te encontraste con tuberculosis o antes ya habías tenido un primer contacto? ¿Cómo fue ese momento? Porque tal como lo describes, parece que tuviste un enamoramiento a primera vista. En realidad recuerdo el primer día como pasante en el centro. Nos dejaron escoger unas enfermedades y entre no saber de la una y haber escuchado de la otra, escogí tuberculosis. Pero encontrando la complejidad para el diagnóstico, para el trabajo en el campo, laboratorio de la enfermedad, en realidad me enamoré de la enfermedad. Es una pasión que siento por las micobacterias y por su trabajo, porque me imagino luego hablaremos de eso, ¿no? Porque es bastante difícil trabajar con algunas de ellas y la poca apertura que presentan algunos lugares. ¿Cómo le podrías contar a una persona que no tiene idea de microorganismos lo que acabas de mencionar, ese gusto, esa pasión natural que tú sientes por estudiar unas bacterias que son la gran mayoría causantes de enfermedades muy graves? Yo toparía dos aspectos. El primero, después de realizar tanto trabajo en campo y en laboratorio, llegar a obtener resultados es increíble y más el tiempo que se demora en esta área. Y la segunda, ver cómo lo que uno está haciendo tiene un impacto real y directo en las personas, en la parte humana, en su salud, en la parte animal, en producción y en salud animal y en la parte del ambiente, que es salud ambiental. Como todo esto se cierra y puede servir para algo, o sea, es una aplicación directa y las personas lo están buscando, pero no saben qué es lo que necesitan y es ahí donde entra la parte de investigación. Es una solución buscada desde la parte médica, entonces, lo que se quiere alcanzar, ¿no? Sí, también, y de investigación, porque hay muchas cosas que no se saben y se buscan. El país es tan rico en microorganismos que se encuentra todo y hasta lo que no se busca aparece. Eso es cierto. Las micobacterias, por ser microorganismos un poco diferentes al resto, tardan en crecer, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos días más o menos? Hablaron ustedes de dos grupos, tenemos ambientales, atípicas y tuberculosas. Las ambientales o atípicas se demoran en crecer una semana, 5 días. En 5 días tú tendrías un crecimiento a partir de un inóculo, o sea, de agua o de suelo. Las tuberculosas pueden llegar a tardar 6 semanas y tenemos para tuberculosis que hablaron por ahí que esperamos hasta 12 semanas. Entonces más aún la emoción cuando empiezan a crecer en el tubo de cultivo, 12 semanas de espera y algo está creciendo es increíble, claro. Claro, la emoción debe ser bastante grande, además que es un ejercicio de paciencia, ¿no? Cuando pensamos en otras bacterias que crecen en 24, 48 horas. Sí, hemos aprendido a tener paciencia, porque obviamente uno cultiva E. coli y en 24 horas, 48 horas se fregó el plato. Acá vamos a las 4 o 5 semanas y eso todavía falta, entonces tenemos paciencia, unos buenos registros y estar revisando cada que podemos.
Aparte de estudiar por técnicas de microbiología clásica, podríamos decir, también se estudian estos microorganismos desde un punto de vista molecular, estudiando su material genético, su ADN. ¿Por qué es trascendental estudiar el material genético de estos microorganismos? Bueno, yo empecé a estudiar o a trabajar con micobacterias más o menos por el 2010, fue algo así. Y he podido trabajar desde las escalas más bajas hasta las más sofisticadas en cuanto a metodología. Dentro de cada una de las escalas nos hemos topado con problemas. Entonces se hablaba de la microbiología o bioquímica convencional para tipificar microorganismos. En realidad es súper difícil. Cómo se identifican o cómo se separan microorganismos por morfología o por bioquímica es virtualmente imposible. Y después de esperar 8 semanas, 10 semanas, que los medios de cultivo se ven afectados por diferentes causas, entonces lo que decidimos es pasar a la parte molecular y es parte del enfoque, ¿no? Tratar de tipificar, identificar y separar micobacterias después de que empieza a crecer algo en el plato a la parte molecular. Y además que la información es mucho más valiosa, se pueden responder preguntas muy complejas y muy sencillas, desde si una persona infectó a otra, hasta de dónde vino, si tenemos casos importados y adentro de las fincas, por ejemplo, si hay una cepa solo dentro de una finca o es culpa del vecino o es culpa de alguien más. O sea, podemos seguir el rastro de manera más precisa, ¿no? Exactamente, un rastro preciso. ¿Qué es lo que han encontrado en el país? ¿Cuáles son los datos relevantes después de algunos años de investigación en el área? Bueno, en realidad el área empezó a trabajar fuerte con la llegada de Jacobus en el 2016. Antes de eso estábamos viendo por dónde avanzar. Obviamente era más difícil sin la experiencia previa. Entonces, recordamos, perdón que te interrumpa, a Jacobus de Guarno. Lo entrevistamos el año anterior. Sí, en el 2017. 2017, sí, una entrevista bastante entretenida. Claro, él habla mucho más de humanos, entonces esta vez para complementarlo un poco les voy a contar lo que hemos encontrado en agua, suelos y en la parte animal y en la parte humana, porque últimamente estamos teniendo resultados igual interesantes. ¿Estás hablando de agua y suelos de las fincas, agua y suelo ambiental? Tratamos de topar los dos puntos, agua y suelos de las fincas, porque obviamente el agua que sale a la fuente de río de las fincas es más contaminada que la que se encuentra normalmente, pero también estamos topando aspectos o zonas que están sin intervención humana o están un poco alejadas, porque también esperamos encontrar ahí otro tipo de microorganismos, a pesar de que son microorganismos, ¿no? A pesar de que son microorganismos bastante complejos, pueden tener utilidades en remediación y en otro tipo de cosas que estamos tratando de buscarlas. Bueno, y entonces en base a la pregunta tenemos, en la parte animal estamos trabajando mucho, y es parte de mi estudio, poder mejorar las metodologías diagnósticas, evaluar las metodologías diagnósticas en nuestro entorno y ver qué falencias estamos teniendo y cómo podemos mejorar e implementar algo para hacerlo más sencillo, más rápido y más barato, que es lo que todos esperamos. En ese aspecto, pues en la parte animal, gracias a la ayuda privada, pues hemos tenido acceso a algunas fincas, hemos diagnosticado con algunas modificaciones del esquema clásico de diagnóstico que menciona la OIE. Hemos mandado a faenar algunos animales, hemos encontrado TB diseminada, localizada en pulmón, hemos podido cultivar y ahora tenemos Mycobacterium bovis en plato de cultivo. La próxima parte es, pues, gracias a colaboraciones con otras instituciones en el litoral, estamos buscando con quién trabajar en Carchi, en Loja, en todos los lugares para tener una mayor diversidad microbiológica. Eso es lo que nos sirve para el siguiente paso, que es la tipificación molecular o epidemiología molecular, que se llama. En la parte animal también hemos tomado en cuenta las zonas que tienen o en donde viven los animales, porque está aguas y suelos que les mencionaba, y hay otras micobacterias que están creciendo ahí, porque cuando uno toma una lesión de pulmón o de algún animal, lo que más hemos tenido en aislamiento son ambientales y atípicas, porque crecen más rápido, porque están más prevalentes. Entre esas, por ejemplo, tenemos Fortuitum. Entonces la duda fue, ¿dónde más hay Fortuitum? Tomamos fuentes de agua, hemos encontrado Fortuitum en fuentes de agua. Una de las especies de Mycobacterium. Sí, que la mayoría de las ambientales y atípicas son patógenas oportunistas, así que están esperando su momento. Entonces, pues por eso también empezamos o arrancamos un trabajo con la SEC para tratar de tomar diferentes muestras de agua de diferentes localidades del Ecuador y poder aislar micobacterias ambientales y atípicas. En un trabajito que estuvimos haciéndolo con Jacobus hace un año más o menos, tomamos muestras de agua de las casas, muestras de agua de consultorios odontológicos y pudimos aislar algunas micobacterias también, porque son comunes, están ahí. La siguiente etapa es ver si pueden ser patógenas o no. Además,
en la parte ya suelos y aguas, hay registros también de otra micobacteria que es una patógena bastante fuerte, que se llama Mycobacterium ulcerans. Esta ulcerans está reportada por clínica en El Oro y en la frontera con Perú. Esta es más o menos como la lepra. El estilo es el de piel, se alimenta de piel y empiezan con unas úlceras bastante graves y fuertes de tratar. Entonces esas, por ejemplo, se transmiten por vectores. Hay mosquitos que pueden llegar a tomarlas de las fuentes de agua e inocular directamente en una persona. Eso es otro punto. Lepra también, por ejemplo, está reportada como un patógeno zoonótico. Hay reportes de gente que come armadillos, que son hospederos naturales, no presentan enfermedades y pueden contraer lepra, a pesar de que bueno, los datos de la enfermedad de Hansen en Ecuador o lepra son muy bajos, ¿no? Ya casi no existe. En la parte humana, en cambio, pues hemos podido trabajar con hospitales. Hay un hospital que nos ayuda muchísimo. El diagnóstico es un poquito diferente. La apertura para poder ingresar a otros medios de cultivo y ver que está creciendo ha sido buena. Entonces ya cuando hay microorganismos que crecen a las 8 o 9 semanas, podríamos esperar un M. bovis, pero lo que estamos haciendo es para no emocionarnos demasiado, pues ir almacenando todo en un banco de cepas y poder tipificar todas juntas. Esta es una enfermedad, bueno, es un grupo de organismos que atacan, como decíamos, tanto animales como humanos, ¿no es cierto? Lo que están intentando hacer es unir las dos historias para tener una visión más clara de lo que está pasando. Claro, ver qué está pasando, si es una transmisión de humanos a animales o de animales a humanos. Hay reportes en África, sobre todo, de personas que trabajan con los animales que tienen M. tuberculosis y transmiten a las vacas. Y como se supone que las vacas son un poco resistentes, sin embargo, presentan la enfermedad y la transmisión después del ser humano es mucho más fácil. Entonces solo tosen y se contaminan todos. Sin embargo, pues la cantidad de cepas que existen y se transmiten de un lado de un hospedero a otro, pues puede darse en cualquier vía y en cualquier tipo de microorganismo, dependiendo de circunstancias óptimas. Decíamos que este grupo de microorganismos está distribuido ampliamente, ¿no es cierto? Si es que nos pusiéramos unas gafas especiales para poder ver solamente Mycobacterium, ¿dónde las encontraríamos en nuestro día a día? O sea, en los lugares que visitamos diariamente, en nuestra casa, en el auto, ¿podríamos encontrar Mycobacterium? Dependiendo de la abundancia, ¿dónde no las encontraríamos? Sería la pregunta. Ya. ¿Dónde podría ser que no las encontremos? Sí, exactamente. Por ejemplo, yo recordaba un trabajito que se hizo a nivel de mataderos que tenían muchísimas reacciones cruzadas con micobacterias ambientales y fueron a tomar con un hisopo del techo de un matadero y cultivaron. Y ahí había una que se llama Mycobacterium baquet, que es una micobacteria que no es una de las pocas no patógenas que se encuentra con el ganado, pero está en todos lados. En el agua de la ducha, en el agua que consumimos y como mencionaban hace un momento, hasta el cloro pueden persistir en ciertas concentraciones. Sí, es cierto, son organismos que gracias a estar entre dos reinos, fungi y bacteria, tienen las peculiaridades o las características que les hacen mejor a cada uno de los grupos. Entonces pueden persistir y sobrevivir a muchos tratamientos. Hay un reporte que decía que son sensibles a luz UV y es por eso también que queríamos fuentes de agua de diferentes lugares del país, porque como estamos tan alto en el Ecuador, ver si hay algunas y cómo se han adaptado a esas zonas, ¿no? O sea, sería interesante ver zonas con una alta irradiación ultravioleta. Claro, ¿no? Para ver qué hay ahí. Zonas altas del país, montañas seguramente, podríamos encontrar Mycobacterium, sería interesante. Tú estás ahora realizando tus estudios de doctorado, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ha sido empezar esta nueva experiencia de estudios de posgrado? O sea, es interesante. Yo creo que la única diferencia en el centro, sobre todo, no, ni tanto diferencia en el centro, porque la apertura ya nos han dado siempre y siempre para poder avanzar. Entonces solo varió entre ahora sirve para un poco más lo que estás haciendo y antes no se veía tan así. Entonces, en realidad lo veo casi igual, lo disfruto igual que antes y siento que lo que hago no lo hago por tener un título, sino porque me parece importante para la gente que vive y trabaja en entornos que tienen tuberculosis de cualquier tipo. Entonces yo siento que es mucho más importante darle una solución a una finca que muchas veces cumplir un objetivo. Obviamente que si uno lo enfoca bien va a cumplir el objetivo en el camino. Yo creo que esa es la manera correcta de enfocarlo, ¿no? Lamentablemente cuando se hace al contrario es que surgen un montón de dificultades en el camino y a veces las fuerzas también flaquean. Realizaste también una pasantía en Estados Unidos. ¿Cómo fue esta experiencia en lo personal, en lo profesional?
En realidad soy biotecnólogo Ujú. y mi trabajo siempre fue más a laboratorio. Nunca pensé que tenía que trabajar con animales y la pasantía que hice allá fue en trabajo en laboratorio con animales, murinos, caninos, un chimpancés. Manipulando directamente. Claro, y ver cómo se puede trabajar con sistemas inmunitarios y cómo se plantean las pruebas con animales genéticamente modificados. O sea, fue súper interesante, aprendí un montón de cosas allá, pero sobre todo creo que muchas cosas me llamaron la atención y no sé qué tan apto será. Por ejemplo, ver un cuarto súper grande lleno de murinos, de cajas con ratones, 10, 20 ratones que morían diariamente. Entonces creo que eso no me gustó tanto. Sin embargo, los resultados eran muy importantes porque se estaba trabajando en modelos inmunitarios contra el cáncer, contra el VIH, y obviamente ahí no trabajas con 1, 2, 3 ratones, eran cientos de miles de ratones hasta poder identificar líneas genéticas que te puedan permitir eso, ¿no? Hay otras cosas que, bueno, me parecieron complejas, como marcar, como así como darles un nombre a los ratones, se les ponía numéricamente el código, y para eso se cortaba deditos, se cortaba orejas, se cortaba rabo. Entonces esa parte no me gustó mucho, pero es parte de lo que toca hacer. Es parte de la experiencia. Me recordaste cómo se marcan a las ranas en el campo. Igual cuando se hace estudios poblacionales se les corta los dedos también, para tener un registro. Nuestra compañera Elizabeth Minda ha preparado una trivia bien interesante para... Claro, vaya que me conoce bien, entonces me imagino por dónde va. Para concluir esta conversación, Gustavo. Entonces, vamos a empezar. ¿Biología o química? Biología. ¿Blanco o negro? Negro. A pesar de que tu carro es blanco, ¿no? Sí, negro. Los dos carros son Los dos. blancos, negro. Ah, es verdad. ¿Frío o calor? Calor. ¿Calor? A Sí. pesar de ser serrano, A pesar de estar en el CIS, calor. a pesar de estar en el páramo. Esta creo que sí, directamente con dedicatoria de Elizabeth. ¿Extrovertido o introvertido? Depende. Yo creo que uno tiene que aprender a saber cuándo hay que ser extrovertido y cuándo ser introvertido. Y aprender a decir las cosas cuando tienen que ser, sin pasarse. Prudencia. Prudencia. Que falta, por cierto, por ahí. Esta también va por la misma línea de Elizabeth. ¿Rebelde o sumiso? También depende. Mi esposa dirá lo contrario. Sí, yo sé que para ella sumiso, pero hay lugares donde se necesita un poco de rebeldía para conseguir. No es necesario pelear, ni es necesario cometer errores dentro de eso, pero la rebeldía también creo que depende cuánto uno se puede encajonar en un sitio y hacia dónde quiere ir, y cómo se deja a uno cerrar las puertas. Me recordaste el título de un libro bastante bueno, El científico rebelde. ¿Qué superpoder tendrías, si tendrías alguno? No dormir. No dormir, Sí, no quisiera poder dormir. pero descansar, o sea... Claro, o sea, estar descansado sin necesitar dormir. Porque Vaya. yo duermo bastante, por eso debe ser, o sea, yo me acuesto así como a las 8, 9 y hasta el otro día. Y duermo bien profundo, súper bien, pero son alrededor de 10, 9 horas que siento que se desperdician, entonces tal vez solo eso quisiera. Muchas personas te envidian ahorita mismo. Sí, por me esa imagino. cantidad de horas. Es que me imagino no tengo la conciencia, la tengo limpia, entonces duermo súper bien. ¿No es cierto, Eli? También mi esposa dirá lo contrario, me imagino, cuando escuche esto. Bueno, muchos defienden que dormir más horas es bueno para el desarrollo intelectual, ¿no? Para una mayor capacidad. Por eso siento que es un superpoder bueno, ¿no? ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? Vaya, esta pregunta nos sorprende a todos, Eli. Quisiera saber la respuesta. Pero personal. Yo en creo que laboratorio. podrías decir en cualquier área, ¿no? Para... Solo que sea radiable, por favor. Pero es que muchas personas nos escuchan. No se me viene nada a la cabeza en realidad. Creo que todos los días uno comete locuras y de eso se trata. O sea, si uno se cierra en hacer algo como dice el manual, todo sale mal. Entonces, yo no creo en manuales, creo que todo se debe adaptar de acuerdo al momento. Excepto los de protocolo de laboratorio. No, hasta esos, creo que esos todavía más. Se puede cambiar. Ah, por eso se dañan los equipos. Dice, sí, es cierto, puede ser. Porque andamos buscando preguntas que nadie hizo y eso creo que es nuestro trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de personaje famoso quisiera ser? Thomas Edison. Puchicas, ¿por la perseverancia? Bueno, ahí hay dos casos, ¿no? Porque claro, la perseverancia, quien más errores comete es quien más lejos llega, y porque
creo, a pesar de todo lo que se menciona sobre Tomás, que fue un inventor extraordinario y que buscó y encontró cosas que nadie más las hubiera buscado y encontrado a su momento. Y siento que en un país como en el que estamos, en vías de desarrollo, se necesita eso. No solo buscar metodologías, tecnologías o cosas que ya están hechas, sino las nuestras propias y ver también que nosotros podemos diseñar y hacer muchas cosas acá. Innovar. Innovar, exacto. Chicas, ¿cuál es el objeto más raro de tu habitación? Yo solo llego a dormir allá, creo. No es mi habitación, está completamente... Deberíamos preguntarle a otra persona cuál dice. Tal vez sería yo el objeto más raro que tiene. Si pudieras ser un animal, ¿cuál escogerías ser? Una micobacteria. No, Un animal. perro. Animal. No, un perro quisiera ¿Un ser. perro? Sí. ¿Alguna raza en particular? Tal vez un pastor alemán. Un pastor. ¿Tienes alguna fobia? Me aterran las alturas. Entonces solo veo que se acerca alguien a la ventana y empiezo a transpirar. Entonces creo que esa sería la peor de todas. Te entiendo. Si tuvieras un eslogan, ¿cuál sería? ¿Cómo sería tu eslogan? No, eso tenían que pedir antes, creo, para uno venir anotando. No tengo algo en la cabeza como para un eslogan, porque tiene que ser algo que llegue corto, conciso y preciso. Entonces, Una sola salud. Una sola no, salud. O ya- podríamos decir me ganó la OMS, creo, para eso. Ecuador, país de micobacterias, podríamos decir. Esa es uno de Jacobus, pero puede servir. Creo que es muy bueno, sí. Haciendo analogía a un eslogan que hace años surgió que decía Ecuador, país de sapos. Luego, lamentablemente, lo cambiaron por país de ranas porque se prestaba a malas interpretaciones. Ah, sí. Yo también pensé mal. Te agradecemos, Gustavo, por haber compartido este espacio con nosotros. Es muy grato que hayas aceptado esta conversación y esperamos tenerte en otra oportunidad para que nos cuentes los datos actualizados de cómo va la historia de las micobacterias aquí. Esperemos. Muchas gracias, Gustavo. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor.
Ustedes disfrutaron de Soda Stereo con su tema de música ligera. De música ligera es un single escrito por Gustavo Cerati e interpretada por la banda argentina Soda Stereo. Es uno de los temas más conocidos y emblemáticos del grupo, cuya influencia musical fue notable en el rock latino hace más de 2 décadas. Fue lanzado como tema número 6 del álbum Canción Animal, que fue lanzado el 20 de diciembre de 1990. Bienvenidos a un nuevo segmento que les traemos el día de hoy. Se llama Mitos y Verdades. Y el tema que vamos a tratar son las enfermedades. Entonces les vamos a contar 2 situaciones y alguien nos va a decir cuál de ellas es la verdadera. Las mejores condiciones de higiene y saneamiento harán desaparecer las enfermedades. Las vacunas no son necesarias. Por otro lado, las enfermedades contra las que podemos vacunar volverían a aparecer si se interrumpieran los programas de vacunación. ¿Qué crees, Franklin? La verdad es la opción 2. Si bien la mejor higiene, el lavado de las manos y el agua potable contribuyen a proteger a las personas contra enfermedades infecciosas, muchas infecciones se pueden propagar independientemente de la higiene que mantengamos. Si las personas no estuvieran vacunadas, algunas enfermedades que se han vuelto poco comunes, tales como la poliomielitis y el sarampión, reaparecerían rápidamente. El mito y verdad número 2. Las enfermedades prevenibles mediante vacunación están casi erradicadas en mi país. Por lo tanto, no hay motivos para que me vacunen. Y si bien las enfermedades prevenibles mediante vacunación son actualmente poco comunes en muchos países, los agentes infecciosos que las provocan siguen circulando en algunas partes del mundo. ¿Qué nos dices, Elizabeth? Obviamente es la opción 2. En un mundo sumamente interconectado, esos agentes pueden atravesar las fronteras geográficas e infectar a cualquier persona no protegida. Por ejemplo, en el 2005 en Europa Occidental se produjeron brotes de sarampión en poblaciones no vacunadas de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia e Italia. Por consiguiente, hay 2 motivos fundamentales para vacunarse. A saber, 1, protegernos a nosotros mismos y obviamente proteger a quienes nos rodean. La gripe es solo una molestia y la vacuna no es muy eficaz. Por otro lado, la gripe es mucho más que una molestia. Es una enfermedad grave que cada año provoca entre 300.000 y 500.000 defunciones en todo el mundo. ¿Qué me dice, Sandra? Pues que la opción correcta sería la 2, ya que las embarazadas, los niños pequeños, los ancianos con problemas de salud y cualquiera que padezca un trastorno crónico, por ejemplo, asma o cardiopatía, corren un alto riesgo de infección grave y muerte. La vacunación de las embarazadas conlleva el beneficio adicional de proteger a sus recién nacidos. La mayoría de las vacunas contra la gripe inmuniza contra las 3 cepas de mayor prevalencia circulantes en una estación dada. Es la mejor manera de reducir sus probabilidades de contraer una gripe grave y contagiar a otros. Evitar la gripe significa evitar gastos de atención médica adicionales y pérdida de ingresos por los días de trabajo o escuela perdidos. Las siguientes 2 opciones son las siguientes. ¿Caminar descalzo en temporada de frío te enferma? La segunda, aunque caminar descalzo en temporada de invierno no es muy agradable, porque sentimos que se nos enfría todo el cuerpo. Esto no es una causa directa de enfermedad respiratoria, debido a que la vía de entrada de virus y bacterias es a través de la boca y nariz. ¿Qué opinas, Alfonso? La opción correcta es la número 2. Como puedes ver, las enfermedades respiratorias agudas llegan a nuestro organismo por virus o bacterias que encuentran un sistema inmunológico deficiente y ocasionan enfermedad. Hay que cuidar la alimentación o evitar los cambios bruscos de temperatura. Los lugares muy concurridos, hay que lavar las manos con frecuencia. Vacunarse y si tiene síntomas que no se alivien en 2 o 3 días es recomendable acudir a un médico para obtener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Con esto cerramos el segmento Mitos y Verdades.
No se pierdan el programa de la próxima semana, donde les traeremos temas interesantes, nuevos segmentos, buena música. No se olviden el reprise del programa los días martes de 10 a 11 horas, para que nos sigan también en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Además va a venir la Bicho Canción, así que estén muy pendientes para el concurso. Además quiero mencionarles que en el Centro de Formación Integral del 31 de enero al 28 de febrero habrá una exposición internacional de acuarela y fotografía, así que están todos invitados para que vayamos a ver esta exposición. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, Radio Escuchas. Espero que les haya gustado el programa. Y con la respuesta de la Bicho Pregunta. ¿Cuál es una pregunta a la que nadie podría contestar de forma afirmativa? No dan con la respuesta. Bueno, nos dicen, ¿estoy congelado? No, no es correcto. Dicen, ¿estoy dormido? Pues no, hay algunos sonámbulos y algunos que no nos gusta que nos despierten, que responderíamos, sí, estamos dormidos, dejen dormir. La respuesta correcta nos presenta Fernando, que dice, estoy muerto. Es lo único que no puedes responder afirmativamente, porque un muerto no contesta. Así que era una pregunta capciosa, pero realmente fácil de contestar. Hasta una próxima entrega de Humanos y Otros Bichos. Fue un gusto compartir esta hora con ustedes. Nos veremos la próxima semana. Y antes de olvidarme, un saludo de cumpleaños para Stephanie Andrade, que la pase genial junto a sus familiares y amigos. Y hasta la próxima semana, estimados internautas. Este programa se retransmite los días martes de 15 a 16 horas por Radio Universitaria Online. Nos escuchamos el siguiente viernes y no se olviden que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.